Soy Cento el orbe, tal Fray Martín, por vuestra pluma, que con esta breve suma es vuestro nombre inmortal. ¿Quién podrá mover su canto a la historia que sacáis, si solo en ella dejáis el mundo lleno de espanto? Con esto comenzamos la presentación sobre Fray Martín de Murúa, por mi persona, Torres Efraín Vicente, para el curso de literatura peruana, a cargo del profesor jurado Parra Raúl Germán, del H2, cuarto ciclo. Bien, en esta ocasión hablaremos sobre la vida y obra de Fray Martín de Murúa. Primero, una introducción a lo que fue su vida. Murúa fue un fraile mercedario español, autor de una de las crónicas más relevantes sobre la historia del Perú, nacido en Guipúzcoa en 1525. Esta es una provincia de la región del País Vasco, situada en el norte de España, también conocida por su tradición cultural, histórica y religiosa. La región también es famosa por su contribución al desarrollo de la lengua vasca, entre otras cosas. Murúa fue un fraile que pasó el reinato como doctrinero y autor de una historia general del Perú, la crónica ilustrada que abarca la historia de los incas y la conquista española. Este fraile perteneció a la Orden de la Merced, una orden religiosa fundada en 1218, con el objetivo principal de la redención de cautivos. Los mercenarios eran conocidos tanto por su dedicación a la evangelización y por el cuidado de los pueblos indígenas. Muro fue designado para cumplir una misión en el Reinato del Perú, donde no solamente actuó como misionero, sino también como un estudioso de las culturas indígenas, lo que permitió redactar una crónica exhaustiva de la historia del Perú. Su obra, Historia General del Perú, aborda justamente la historia de los incas, el proceso de la conquista española y la situación social y política del Perú en su tiempo, proporcionándonos así una de las primeras versiones detalladas y accesibles de esos eventos. Fue, como ya mencionado anteriormente, un escritor eclesiástico español. Eh, como escritor y religioso, su vocación lo llevó al Perú en un momento clave de la historia del continente americano, donde no solamente fue un observador de los acontecimientos de la época, sino también un partícipe activo en la misión evangelizadora. Su obra literaria se caracteriza por una profunda reflexión sobre la relación entre tanto los españoles y los pueblos indígenas, abordando de esta manera tanto las visiones históricas como las prácticas misioneras. Es así que se destaca por que su crónica sigue siendo una fuente esencial para los estudios sobre la historia del Perú y la conquista en la actualidad. Vivió en la segunda mitad del siglo XVI y comienzos del siglo XVII. Vivió en una época convulsa, marcada por los primeros encuentros y conflictos entre los pueblos indígenas de América y los colonizadores europeos. En el siglo XVI, las tensiones entre la corona española y los pueblos originarios del Perú están en un punto álgido. Esta fue una época de consolidación del poder español en América y la expansión de la evangelización, lo que por ende se vivía en este tiempo un periodo de intensas transformaciones culturales y sociales. Fue destinado a partir de 1577 en Perú, enviado por su orden religiosa a nuestro virreinato, donde desarrolló su labor misionera, ¿no? En la Orden de la Merced tenía como una de sus misiones prioritarias la evangelización de los pueblos indígenas y la creación de comunidades de cristianos en las zonas rurales. Enviado al Perú hacia la década de 1580, aunque su destino específico fue confirmado en 1577,
No fue hacia la década del 80 cuando su trabajo se hizo más relevante en la historia de la evangelización y de la documentación de la cultura peruana. Es durante esta época del virreinato del Perú, cuando Perú estaba atravesando una etapa de consolidación del poder español, mientras los pueblos indígenas resistían la colonización. Así que su misión no solamente era religiosa, sino también era cultural, pues estaba involucrado en el aprendizaje y registro de las lenguas y costumbres indígenas. Así también aprendió los idiomas nativos. Uno de los aspectos más destacados de su labor fue su esfuerzo por aprender las lenguas nativas de la región andina. Se dedicó al aprendizaje del quechua y el aymara, dos de las lenguas más importantes de los pueblos indígenas del Perú. Este conocimiento le permitió no solo comunicar con los nativos de una manera más directa, sino también comprenderlos y comprender mejor sus costumbres, sus creencias, sus estructuras sociales. Esto fue clave para su labor misionera y en su capacidad para documentar de manera más precisa la historia de los pueblos que habitaban en el virreinato, ¿no? Se conoce que tuvo un estrecho contacto con los indios y que, bueno, aprendió eh, el quechua y el aymara. El quechua como lengua del Imperio Inca y el aymara hablado en el altiplano andino, los cuales eran fundamentales para su comunicación. Gracias a esto es que desarrolló una labor misionera más efectiva, como mencioné anteriormente, ¿no? Fue misionero en tres regiones sucesivamente: Collao, Aymaraes y Charcas. Esas dos primeras, la diócesis de Cusco y la tercera de la diócesis de La Paz. Su labor misionera lo llevó a diferentes regiones del virreinato, comenzando en Collao, una región cercana al lago Titicaca, donde el contacto con los pueblos aymaras y quechos fue un tanto constante. Luego se trasladó a Aymaraes, región de la diócesis de Cusco, eh, donde se enfrentó a desafíos relacionados con la evangelización de los pueblos indígenas, aún profundamente arraigados en sus creencias ancestrales. Finalmente trabajó en Charcas, ¿no? Una ciudad, eh, disculpa, situada en la actual Bolivia, una región que formaba la parte de la diócesis de La Paz. En cada una de estas regiones, su misión no era solamente religiosa, sino cultural, como mencioné anteriormente. Y así es que en el transcurso de su vida, Murga fallece en Madrid en el año 1617 o 1618. No es algo seguro, no está documentado exactamente en qué año aparecen entre esos dos, ¿no? Es cuando se marca el fin de una vida dedicada a la evangelización, la documentación histórica y el estudio de las culturas indígenas. Tras su regreso a España, sobre especialmente la historia general del Perú, o la historia general del Perú, continúa, continúa y continúa hasta ahora, siendo una fuente clave para la comprensión de la historia precolombina y colonial, no solo del Perú. También la crónica dejada por el fraile es un testimonio de una época compleja en la que se cruzaron las culturas europeas y las americanas, así como también esto es una marca de su dedicación por entender y transmitir la historia del Perú y sus pueblos originarios. Muy bien. En esta imagen extraída de las crónicas de Felipe Guamán podemos ver a Muruga a la derecha, quien está con un bastón pisando a un indio, ¿no? Esta es la única imagen representativa que tenemos de Muruga. No existe ningún otro dibujo, imagen, pintura acerca de él. Es gracias a este dibujo de Felipe Gon Poma que podemos tener una idea de su aspecto
Y también podemos ver en esta imagen cómo él, se ve cómo él está maltratando a un indio, ¿no? Creo que eso está claro. Está con el palo dándole en la cabeza mientras está pisando con la pierna izquierda. Y eso es un tema que hablaremos más adelante, que es la visión de Muruga, ¿no? Hacia los incas. Entre sus obras más importantes tenemos el manuscrito Galvin y el manuscrito Getty. El manuscrito Galvin es una obra histórica atribuida a este fraile que a lo largo de su estancia en el Virreinato del Perú recopiló información detallada sobre la historia de los pueblos indígenas, especialmente de los incas y la conquista española. Su contenido está vinculado a la crónica de historia peruana, escrita con una perspectiva un tanto europea, pero con un interés particular en las lenguas y costumbres de los nativos. Este manuscrito ofrece un testimonio valioso de las interacciones entre colonizadores y pueblos originarios, y así como se distingue por su detallada descripción de las estructuras sociales y religiosas de los indígenas, así como también por el análisis crítico del proceso de evangelización y colonización que posee. Mientras que tenemos, por otro lado, el manuscrito Getty, que también es otro importante documento histórico, el cual se centra en la misma época, pero es especialmente conocido por ser una crónica ilustrada de la historia del Perú, que abarca tanto el imperio inca como los eventos posteriores a la conquista española. Este manuscrito es famoso por sus ilustraciones y su enfoque más visual, que no solo narra los eventos históricos, sino que también ofrece representaciones gráficas de las costumbres indígenas y de los hechos relacionados con la colonización. Este manuscrito, el manuscrito Getty, se conserva en el Getty Research Institute y es una fuente muy crucial para comprender si estamos interesados en esto y queremos indagar más sobre cómo los europeos interpretaban y representaban las culturas indígenas de América, ya a menudo de una perspectiva colonizadora, pero con un tanto esfuerzo para documentar de manera fiel y detallada. Bien, a lo largo de su vida, Murúa viajaba entre España, Perú, Buenos Aires. En 1612 pasó por La Paz y Chuquisaca. En 1613 estuvo en Potosí. En el 14 residió en la villa de Córdoba, en la región del Tucumán y en Buenos Aires. Y en 1615 regresa, se embarca a España y en 1616 tiene su estadía allá en Madrid, España. Muy bien, ahora hablaremos sobre su obra, La historia general del Perú, origen y descendencia de los incas, o también conocida como la historia general del Perú. Este libro es publicado en diciembre de 2019. Este es una recopilación, es una versión más completa sobre la vida y obra de Fray Martín de Murúa. Este lo dejo acá para que puedan ustedes verlo, para que puedan buscarlo y para que puedan indagar mejor sobre Fray Martín de Murúa, sobre sus ilustraciones, sobre cómo él tiene una perspectiva de los incas de aquella época, sobre sus relatos, ¿no? Está elaborada por Juan Ocio y Tomás Cummins. Muy bien, ahora sí. La estructura de la crónica Historia General del Perú, el libro del origen y descendencia de los incas. Es una obra fundamental de la literatura colonial peruana. Es atribuida a un autor anónimo que ofrece una crónica detallada de la historia de los incas, la civilización más prominente del antiguo Perú,
como conocemos, de sus orígenes hasta la llegada de los españoles. En sus 92 capítulos, este manuscrito describe con precisión las conquistas realizadas por los incas sobre diversas provincias y naciones, detallando así las batallas y los enfrentamientos que llevaron a la consolidación de un vasto imperio como ese de los incas. El autor en este manuscrito expone las dinámicas del poder dentro del imperio inca, así como las guerras civiles internas que afectaron la estabilidad política del reino y cómo esas influenciaron la estructura social y económica del imperio. Además de que este manuscrito nos proporciona una profunda reflexión sobre el modo de gobernar de los incas, describiendo cómo su sistema político se basaba en una organización jerárquica altamente centralizada, ¿no? Como el emperador, el Zapa Inca, en la cima de la pirámide. También, por otro lado, se abordan aspectos clave de la relación entre el Inca y los súbditos, la distribución de la tierra, el tributo y el trabajo colectivo, así como la forma en que se gestionaba el comercio, la agricultura y la religión y el imperio. Además de los aspectos políticos y militares que menciona en esta obra, el libro del origen y descendencia de los incas dedica una parte significativa a la descripción de las principales ciudades y villas del imperio inca como Cusco, la capital imperial y otras urbes importantes de la costa, la sierra y la selva, detallando su organización urbana, la infraestructura que soportaba el imperio, así como las famosas carreteras incas, ¿no? Y las características culturales de esas localidades, abordando también costumbres, creencias religiosas y la manera en que esas influían en su vida cotidiana y en su sistema de gobierno. Este manuscrito es una de las primeras crónicas que nos ofrecen una visión interna de la civilización incaica. Y aunque fue escrita desde una perspectiva europea, proporciona una invaluable fuente de información sobre la historia precolombina del Perú, las interacciones entre diferentes pueblos indígenas y la compleja red de alianzas. Este documento es así que se convierte en un testimonio crucial para la memoria colectiva de los pueblos indígenas de América y particularmente en lo que respecta, ¿no?, a su organización política y cultural antes del impacto colonizador. El libro uno, del origen y descendencia de los Ingas. Muy bien, acá tenemos los capítulos del primero al 20, en los que Morúa nos habla, nos narra sobre la leyenda del origen divino de los incas, remontándose a Manco Cápac y Mama Ocllo como los fundadores, quienes según la tradición caica fueron enviados por los dioses para fundar el imperio inca. Muruda describe en sus capítulos, ¿no?, detalladamente la descendencia real de los incas, desde Manco Cápac hasta Huayna Cápac, quien es el último gobernante inca antes de la llegada de españoles. En el libro 2 del gobierno de los incas, tuvieron en este reino ritos y ceremonias que guardaban los incas. Nos proporcionan detalles sobre las valiosas creencias incas, sobre su religión, sobre esto que se basa en un complejo panteón de dioses y diosas, con cada uno con sus funciones y responsabilidades específicas, así como describe los diversos rituales y ceremonias que se realizaban en honor a estas deidades y proporciona relatos detallados de la cosmología y mitología inca. El libro 3, donde se trata en general y particular de ese reino del Perú y las
ciudades principales y vías de él. Murúa nos dice que los incas descendían de un caudillo llamado Sinchirruca, quien fue el fundador de la ciudad de Cusco, capital del Imperio Inca. Sinchirruca era un líder muy respetado y temido por su habilidad en la guerra y su sabiduría. Durante su reinado, los incas se expandieron por todo el Perú, conquistando otros pueblos y creando un gran imperio. Acá tenemos algunas ilustraciones, ¿no? Que se pueden hallar en el libro La Crónica de Murúa. Tenemos a Paris Andino, donde podemos ver cómo él representa a los animales, el paisaje, la idealización. Tenemos la cota de armas de la Orden Mercedaria. Tenemos una pintura de Koyama Okio. Y acá tenemos a Inca Sinchirroca, las armas del Reino del Perú, el príncipe y rey Inca Roca. Como podemos ver en estas ilustraciones, Murúa intenta precisar detalladamente eh, cómo lucían esos incas y sus vestimentas, así como lo que portaban, ¿no? Acá en Inca Manco Cápac podemos apreciarlo, las vírgenes escogidas que se ven al salir del templo. Tenemos a Inca Veracocha, a Inca Pachacuti, a Inca Huayna Cápac, a Inca Titu Cusi, Hualpo, Huáscar. Todas estas ilustraciones podemos encontrarla en el libro anteriormente mencionado, Vida y obra Fray Martín de Murúa, el cual es una fuente muy rica para obtener información detallada sobre sus crónicas, sobre sus ilustraciones, si están interesados en este tema. Bien, acá pueden ver, es un capítulo que extraje para que podamos leer, ¿no? Es el capítulo 6 de la vida de Chimpo Coya, mujer sin roca inga. Nos dice, Chimpukaya, mujer de Sinchirroca, su hermano, fue hija de Manco Cápac y Mamahuaco, su mujer, primer rey inga. Fue muy parecida a su madre, así en el rostro como en la pompa y majestad con que se hacía servir y en el trato de su persona. Tuvo en ella Sinchirroca muchos hijos. De dos solos se tiene noticia de sus nombres que fueron Cusi, Olanchiri y Yupanqui, que heredó a su padre. Vivía de ordinario esta coya en el Cusco, y con él grandísima cantidad de ñustas e indias en su servicio. A todas las hacía andar pomposamente arreadas, con jorcadas de oro y vestiduras preciosas. Tenían por gran gala y hermosura tener los muslos y pantorrillas muy gruesas, y en sí se apretaban por abajo y encima de las rodillas con gran cuidado y diligencia. Y cuando algún capitán o gobernador orejón iba a ver esta colla, le recibía en un buhío redondo, a manera de capilla. Mandaba desasentar y hacía sacar las ñustas unos banquillos de palma negra labrados que ellos llaman dúos, y los capitanes y orejones hacían de esto grandísima estima, y se sentaba delante de él, la con gran humildad, y a todos sus vasallos de la misma manera, los honraba y acariciaba por ser de noble y generoso corazón. Su figura natural es el antecedente. Eh, Desde este punto, les hablaré sobre una investigación que realizaba, en la cual
aborda el papel de Fray Martín de Murúa en la documentación de la cultura andina y en la cual me cuestiono si Murúa fue un testigo o fue un transmisor del discurso colonial, brindando argumentaciones que verán a continuación. Esto queda a opinión de cada uno, ¿verdad? Primero, primera anotación que hice para ver si Murúa fue un testigo o fue solo alguien que quería transmitir su religión, ¿no? Tenemos los elementos visuales y como testimonio y control colonial. Eh, Uno de los aspectos más notables de los manuscritos de Murúa, como hemos visto, son las ilustraciones que acompañan sus relatos, las imágenes de los reyes incas y sus costumbres. No solamente sirven para ilustrar el texto, sino que también cumplen un papel importante en la construcción de la narrativa histórica. Es así que en el manuscrito Alvin, las ilustraciones de los reyes y sus cortesanas están cuidadosamente detalladas, mostrando trajes, adornos y la distribución jerárquica de la sociedad inca. Las escenas representan a los incas como una civilización ordenada y estructurada, que si bien impresionantes, está subordinada a los valores cristianos que los españoles trajeron consigo. Por ejemplo, tenemos en la representación de Manco Cápac, ¿no? La imagen que pueden ver acá, en la cual Muriel lo muestra con todos los atributos de un líder inca, como el tocador real y la máquina ceremonial. Sin embargo, la figura de Manco Cápac no es solo de un líder indígena, se presenta como un príncipe bárbaro que necesita ser interpretado y comprendido dentro de los cánones cristianos. El relato de Muruga busca hacer comprensible la grandeza incaica en un público europeo, pero también sugiere que esta grandeza es algo que se debe ser superado a través de la cristianización, así como señala Muruga en Historia del Origen. Los reyes incas eran hombres de gran sabiduría y orden, pero su conocimiento estaba incompleto, pues carecían de la luz divina de la fe cristiana. Esta aclaración no solamente nos subraya la admiración de Murúa por los incas, sino que también nos refuerza la idea de que la cultura andina debía ser transformada por la llegada de la cristianidad. En el manuscrito Getty, las ilustraciones son mucho más pulidas y estilísticamente más cercanas al arte europeo. El diseño de estas escenas es más formal y menos libre que en el manuscrito Galvin, lo cual nos refleja la transición de Murúa hacia una narrativa más conformista con los estándares de la historiografía española, ¿no? Esta evolución en las ilustraciones no es algo en vano, sino que también nos muestra cómo Murúa, al igual que muchos cronistas coloniales, ajustó su estilo para hacer que la historia de los incas fuera más comprensible y aceptable por el público europeo. Pero si bien sí, sus ilustraciones siguen siendo un testimonio invaluable de la cultura andina, también en parte son una forma de controlar y transformar esa cultura en una narrativa que se alinee con los intereses coloniales. Como segundo sustento en mi investigación tenemos la narrativa textual.
los rituales andinos y reinterpretaciones coloniales, el cual es otro aspecto fundamental, ¿no?, de los manuscritos de Murúa, en la forma que describe los rituales y creencias andinas. Murúa recopila mitos fundacionales de los incas, como el origen del Manco Cápac y Mamaocllo, y los presenta como parte de una tradición ordenada y digna de ser documentada. En su relato sobre la llegada de los fundadores de Cusco, Murúa narra un incidente en el que Mamaocllo mata a un indígena y usa sus órganos para infundir terror en los pueblos circundantes. En la historia del origen, Murúa escribe: Mamaocllo, con gran astucia, mató a un hombre y extrajo sus bofes, los cuales hinchó con aire, causando gran horror en los pobladores que huían al verla. Este relato, aunque interesante, también refleja una interpretación europea de los rituales andinos. La imagen de Mamaocllo como una mujer que utiliza los órganos humanos para infundir miedo refleja una visión de los incas como pueblo salvaje, una representación que se utilizaba frecuentemente en los relatos coloniales para justificar la conquista. En lugar de presentar esos rituales como parte de una cosmovisión compleja y rica, Buruda los adapta a una narrativa cristiana que los presenta como ejemplos de barbarie que necesitan ser erradicados. La presencia de esos elementos en las obras de Muruga no nos debe sorprender mucho, ya que formaban parte de su visión colonial que justificaba la evangelización, ¿no?, y la dominación de los pueblos indígenas. Los cronistas como Muruga debían presentar las culturas nativas no solo como objeto de estudio, sino como civilizaciones que debían ser iluminadas por la fe cristiana. Es a través de esta reinterpretación que los incas se transforman de una cultura indígena autónoma a una sociedad que necesita ser civilizada. Como tercer sustento tenemos la colaboración y tensiones con informantes indígenas. Una de las características notables también que vemos en el manuscrito de Alvin es que, aunque Muruda era el autor formal de las ilustraciones y parte de la información provinieron de colaboradores indígenas, esos colaboradores indígenas o informantes, aunque no siempre reconocidos por nombre, jugaron un papel crucial en la recopilación de datos sobre los incas y sus costumbres. Sin embargo, Muruda no siempre les dio el crédito correspondiente. En Historia General del Perú se menciona que los informantes indígenas proporcionaron muchos detalles sobre los reyes y las costumbres, pero la interpretación de esos relatos siempre estuvo en manos de los frailes. Esto nos pone de manifiesto cómo Muruda, al igual que otros colonizadores coloniales, utilizó la información de los indígenas para respaldar su propia interpretación de la historia, sin otorgarles el control sobre el relato. Es en esta situación que se pone más evidente su relación con Juan Poma, quien, después de colaborar en la creación del manuscrito de Alvin, denunció públicamente a Muruba por su postura colonizadora en su nueva colonia con el gobierno, como hemos podido ver anteriormente en el dibujo, ¿no?, y también en sus escritos. Juan Poma menciona explícitamente a Muruba como parte de una tradición de frailes que tergiversaron la historia incaica para justificar la opresión y el maltrato a las comunidades indígenas. Como Poma escribe: Muruga, como otros cronistas, utilizó nuestras voces, pero las distorsionó para encajar con sus propios intereses coloniales. Es este conflicto que refleja las tensiones entre las perspectivas indígenas y las coloniales, y cómo los cronistas europeos como Muruga a menudo tomaban información andina sin reconocer su valor o autenticidad en su propio contexto cultural.
Bien, como cuarto y último sustento tenemos el discurso colonial en las obras finales. El manuscrito Getty, que representa la obra final de Murúa, es más formal y ajustado a los estándares de la historia, la historiografía colonial de la época, ¿no? De que a medida que Murúa avanzó en su trabajo, su enfoque se fue alineando cada vez más con el discurso oficial que promovía la cristianización y la subordinación de los pueblos indígenas. Es que en este manuscrito las descripciones de los incas y su sociedad, que son más detalladas, pero también más controladas, presentando una narrativa que refuerza las ideas de que los incas, aunque grandes en su tiempo, necesitaban la intervención del cristianismo para alcanzar su verdadera grandeza. En la historia general del Perú, Moró escribe: aunque los incas eran hombres sabios, su sabiduría estaba incompleta, pues no conocían la luz de la fe verdadera. Los pueblos indígenas deben aceptar la fe cristiana para alcanzar la verdadera grandeza. Es esta declaración en la cual refleja la intención de Murúa de presentar a los incas como un pueblo que, aunque civilizado, estaba incompleto sin la influencia de Europa y de la religión cristiana. Ujú. Bien, antes de mencionar las conclusiones, quisiera decir que, como ya sabemos, Murúa fue un fraile mercedario, ¿no? Una figura central de la historiografía colonial, particularmente en la representación de las culturas andinas, a través de sus obras de manuscrito Galdin y manuscrito Getty, dejando un valioso legado sobre la sociedad incaica, sus costumbres, sus mitos. Sin embargo, su papel como cronista ha sido objeto de debate y es algo que he notado, la razón por la que he hecho esta investigación. Mientras algunos lo consideran un testigo fiel de las culturas andinas, otras personas lo vemos como un transmisor del discurso colonial que sometió a las voces indígenas a las necesidades de la narrativa española. Este ensayo principalmente tuvo como objetivo explorar la ambivalencia de Murúa entre ser un testigo imparcial y un transmisor del discurso colonial, ¿no? Es por esto que yo he analizado los elementos personalmente textuales y visuales de sus obras, las tensiones que surgen de su interacción con informantes indígenas y su evolución como cronista dentro del marco de esta historiografía colonial. Muy bien, ahora conclusiones. La crónica de historia general del Perú de Fray Martín de Murúa nos ofrece una visión detallada y única sobre el origen colonial, sobre el origen de los incas, perdón, y su descendencia, basada en información disponible en la época, además de que la historia y genealogía de los incas. La crónica de Murúa también aborda otros aspectos importantes de la cultura inca, como su religión, organización social y política, economía, arte, incluyendo descripciones detalladas de las ceremonias religiosas y los rituales de sacrificio, arquitectura de los templos, palacios incas, así como técnicas utilizadas en la construcción de sus monumentos, etc. Murúa es un cronista complejo, cuya obra ofrece una visión valiosa, pero igualmente problemática de la cultura andina. Si bien sus manuscritos contienen detalles precisos sobre la sociedad inca y sus costumbres, la forma en que los presenta está inevitablemente influenciada por la ideología colonial, ¿no? Como cronista, Murúa no fue solamente un testigo parcial, sino también un transmisor del discurso colonial que adaptó las voces indígenas a los intereses de la monarquía española.
¿Qué nos quiere decir? Eso nos quiere decir que aunque su obra conserva una rica documentación sobre el pasado andino, también refleja las limitaciones impuestas por su contexto colonial. En esta parte tenemos las referencias de donde extraje información, tengo algunos datos, ¿no? Y será todo. Gracias.